Muy buenas gente, bienvenidos a Barrio Oscuro TV. La reciente digitalización que hace que parte de nuestra vida dependa de la conexión a internet ha hecho que también empiece la digitalización de nuestra moneda física. Dígase euros, dólares, pesos, aquello que usamos para comprar y que está tan arraigado en nuestra vida cotidiana. Aunque esto se presenta como una gran comodidad para que no nos pesen los bolsillos, somos muchos los que discrepamos sobre esto y vemos más la digitalización de la moneda como una extensión de los tentáculos de la gente de arriba para controlarnos definitivamente. No solo nuestro gasto, sino en qué podremos gastarlo dependiendo de nuestro estatus social o nuestra casta. Hay quien dice que en una pandemia que hubo y de la que nadie quiere que se hable en redes, fue creada, aparte de para bajar población, para acelerar la digitalización y el control de la moneda. Que como ustedes saben, gente, todo esto son solo supuestos. Cada quien que piense lo que quiera. Dicho esto, ¿qué consecuencias podría tener el control del dinero por parte de las élites de arriba en el control de nuestras vidas? ¿Es cierto que vamos hacia una especie de esclavitud moderna? ¿O hace rato que todo empezó? Acompáñame y veámoslo. El euro digital, la herramienta de control social definitiva y que no es una sorpresa. Este tipo de divisa consiste en un CBDC, o lo que es lo mismo, una moneda digital emitida por un banco central, pero de estructura blockchain, como si habláramos de Bitcoin, Ethereum y demás criptomonedas, pero esta no es dinero descentralizado y por eso va a haber un control absoluto sobre este. La superioridad de este tipo de monedas digitales sobre el dinero convencional es tan obvia que se estima que al menos 105 países que representan más del 95% del PIB mundial están explorando una forma de tener una CBDC propia. Entre estos países está China con su yuan ya en funcionamiento, o la Reserva Federal estadounidense y el Banco Central Europeo diseñando sus respectivos dólar y euros digitales. Incluso el Banco de España ha declarado de estar evaluando de crear su propia criptomoneda en formato CBDC. En principio solo para pagos mayoristas, pero ya saben que esto es lo que es y que tarde o temprano esto afectará al ciudadano de a pie, que básicamente es el objetivo. El euro digital supone eliminar la privacidad individual. Si esto tampoco es nuevo, aunque tengamos una tecnología muy cómoda y que nos facilita mucho la vida cotidiana, esto también trae spyware y envía datos a algún lugar. Por lo tanto, es cierto eso de que dicen que vivimos en la época de la humanidad en la que menos privacidad hay. Se vende que la futura moneda digital es la privacidad, pero esto no es así. ¿Cómo va a haber privacidad si cada movimiento de cada céntimo queda registrado, gente? Piénsenlo. Además, es evidente que quien se para a pensar sobre este tema de la inminente digitalización, esto sería un beneficio si siguieran creando criptos del tipo Bitcoin, ya que es dinero descentralizado, pero este, al estar en poder de entidades bancarias, es la perversión total del sistema. A esto se suma el hecho de que el emisor de la moneda es el propio Banco Central Europeo, y que el modelo planteado para su distribución según la visión del Banco Internacional de Pagos BIP sea de forma directa del propio emisor al ciudadano. En consecuencia, el Banco Central Europeo será conocedor de todo movimiento efectuado por todo ciudadano con el euro digital. A ver, gente, se dice que hay una serie de familias que rigen y luchan por el control del mundo. En especial, se dice de una que controla todos los bancos del mundo. Se dice, ¿vale? Yo no sé nada. Barrio Oscuro TV les invita a leer este par de libros y cada quien que saque sus propias conclusiones. La idea con la que se propuso esto fue que es ideal para impedir la financiación al terrorismo y el blanqueo de capitales, pero a mi parecer el planteamiento del euro digital es, de facto, una violación de las libertades individuales y el problema es aplicar el mismo filtro y medidas para el total de una sociedad, ya que al igual que todos no tenemos la misma cara, no nos dedicamos a lo mismo tampoco. Aplica una política generalizada de supervisión y privacidad como mecanismo de control. Es que justificar que deba trazarse el pago de hasta de un café para dificultar la actividad de las células terroristas es una burda excusa para volver a violar la poca privacidad que teníamos. Otro aspecto que se plantea como razón para el lanzamiento del futuro euro digital
es el progresivo desuso del dinero en efectivo, ya que precisamente una cualidad del dinero de papel es el anonimato que ofrece. Por eso quiere limitarse su uso hasta la eliminación total de este. El euro digital y su visión sobre la privacidad no son hechos aislados. Cabe recordar que las CBDC son dinero programable vinculado a los datos personales de la persona, lo cual permite, por ejemplo, que una persona que no haya pagado un impuesto vea inhabilitadas las monedas que tiene en su billetera digital. Entonces, si solo tienes para pagar el impuesto o elegir entre comer, ¿qué haces? ¿Te mueres de hambre por decisión propia o te mueres de hambre por el bloqueo de tu saldo? Además, esto encaja con la implementación inminente del ID digital europeo, que será algo así como una billetera personal identificativa transversal a la Unión Europea. Esta pretende facilitar gestiones burocráticas de forma telemática, la identificación a entornos sociales como Facebook o Instagram, plataformas como banca o seguros, y vincular todo ello a la tendencia del euro digital. Quedaría por ver si habría una posible convivencia del futuro entre el euro digital con el presente euro físico, así como hubo una fase de transición del euro a la peseta en España. Aunque no nos engañemos, las pistas indican que el futuro del euro digital podría convertirse en la herramienta de control social definitiva. Hasta aquí lo de hoy, gente. Hoy quería traerles algo un poquito más serio. Paremos a pensar algo. Si dicha moneda digital, al igual que el Bitcoin, vive en la electricidad, quien no tenga para tener un contador de luz en su casa, ¿de qué va a comer? A este no le quedaría otra que robar y cometer delitos, ya que no tendría acceso a dicho sistema electrónico monetario. ¿Saben, gente? En algún libro he leído alguna frase de estas que se te quedan grabada para siempre. Y esta frase es: controla la comida y controlarás una nación. Controla la energía y controlarás un continente. Controla la economía y controlarás el mundo. Sí, lo sé, es estremecedor, pero así se vienen las cosas, no se engañen. Si te gustó el vídeo, déjame un like, comenta, comparte, suscríbete. Sobre todo este último me ayudaría muchísimo. Muchas gracias, gente. Y recuerda que donde se habla del mundo sin filtros es aquí, en Barrio Oscuro TV. ¡Nos fuimos!